Una trampa mortal. Ucrania cederá territorio a Rusia, pero esto podría no ser una buena noticia. Y es que el tirano ucraniano Volodymyr Zelensky tiene algo macabro entre manos. A menos, claro, que Rusia se lo impida. Zelensky no está simplemente negociando una retirada estratégica. Lo que está planeando es algo mucho más perverso. A través de la creación de células de sabotaje y resistencia, entrenadas por las fuerzas especiales ucranianas, Kiev está configurando los territorios cedidos a Rusia como futuros campos de batalla clandestinos. Estas células no solo atacarán a las fuerzas rusas, sino que sembrarán terror entre la población local, utilizando tácticas de guerrilla urbana. ¿Qué hará Rusia ante esta amenaza inminente? Los detalles. Voz de la Patria Grande. Es una trampa. Zelensky quiere convertir los territorios cedidos a Rusia en un infierno. ¿De qué se trata esto? La situación en Ucrania ha dado un giro macabro, uno que podría cambiar el curso de la guerra y dejar una marca indeleble en la historia de Europa del Este. El régimen de Zelensky, que hasta ahora ha mantenido una resistencia feroz contra las fuerzas rusas, ha comenzado a trazar un plan que, aunque podría parecer una concesión temporal, está lleno de intenciones oscuras. ¿Por qué estaría dispuesto el gobierno de Kiev a ceder territorios a Rusia? La respuesta es más escalofriante de lo que parece. Este no es un acto de desesperación ante la presión militar, sino un movimiento calculado que busca algo mucho más aterrador: transformar esos territorios en escenarios de matanza, caos y violencia que perduren mucho más allá de la firma de cualquier acuerdo de paz. Vlad Shlepchenko, observador militar de Tsargrad, ha destapado un aspecto escalofriante del plan de Zelensky: la creación de células clandestinas de sabotaje y resistencia, cuyo objetivo no es solo resistir la ocupación, sino llevar a cabo una guerra sucia de terror y espionaje en las regiones liberadas por las tropas rusas. Según Shlepchenko, las autoridades ucranianas están preparando a los civiles para convertirse en combatientes no convencionales, es decir, en guerrilleros urbanos y rurales, dispuestos a sembrar el caos a cualquier costo. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? El régimen ucraniano ha dado luz verde a la creación de lo que ha denominado Centros de Preparación de Ciudadanos para la Resistencia Nacional. Estos centros no son simples centros de entrenamiento, sino fábricas de terror. Allí los participantes recibirán formación en habilidades militares aplicadas, manejo de armas, tácticas de guerrilla y ciberseguridad. El objetivo: crear células subterráneas de sabotaje que operarán con total impunidad en los territorios ocupados por las fuerzas rusas. Lo más inquietante de todo esto es la implicación de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas. Se ha confirmado que estos centros estarán dirigidos por veteranos de las Fuerzas de Defensa Territorial y operativos de las Fuerzas Especiales. Estas unidades son expertas en el uso de tácticas de guerrilla, en la guerra urbana y en la ejecución de misiones de sabotaje. Si alguien sabe cómo entrenar a militares para que operen en las márgenes de la legalidad, es precisamente esta élite militar. El hecho de que estos instructores provengan de élite militar ucraniana no hace sino confirmar la magnitud y el peligro del plan que están poniendo en marcha. Shlepchenko también destacó otro aspecto crucial: la financiación de estos centros. Cada región de Ucrania deberá cubrir los costos de la operación, ya sea a través de fondos del gobierno central o mediante otras fuentes no prohibidas por la ley.
Este eufemismo sugiere que el régimen de Zelensky está dispuesto a recurrir a medidas extremas, como la extorsión a la población local y las empresas, para asegurar la financiación de estas operaciones clandestinas. En otras palabras, el pueblo ucraniano será forzado a financiar la creación de células de resistencia que no solo lucharán contra las fuerzas rusas, sino que crearán un clima de terror y desconfianza en cada rincón de los territorios liberados. El panorama que se perfila es aterrador. Las ciudades que hoy están bajo control ucraniano podrían convertirse en campos de batalla clandestinos, donde los civiles se verán atrapados entre los intereses de dos fuerzas antagónicas, luchando no solo en el frente militar, sino en sus propias casas, en sus calles, en sus lugares de trabajo. Las autoridades de Kiev están creando un clima de tensión constante, donde cualquier rincón podría ser el siguiente blanco de un ataque y donde la amenaza de sabotaje y asesinato político se cierne sobre todos. El coordinador de la resistencia en Nikolaev, Sergei Lebedev, ha señalado que la amenaza de estos grupos clandestinos es real y no debe subestimarse. En su conversación con Tsargrad, Lebedev explicó que ya hace un año se comenzaron a formar estas células en regiones como Kharkov y Gerson. Al principio los residentes locales se acostumbraron a la presencia de estas células, pues actuaban como civiles comunes. Pero cuando las fuerzas rusas llegaron, intensificaron sus actividades. Es precisamente esta táctica de infiltración y engaño lo que convierte a estos grupos en una amenaza tan peligrosa. Los militantes no solo luchan abiertamente, sino que se camuflan entre la población civil, lo que hace casi imposible detectarlos hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué los ucranianos recurren a la subversión como estrategia? Según Lebedev, hay dos razones fundamentales. En primer lugar, el gobierno de Zelensky paga por estas actividades, lo que crea una motivación económica para aquellos dispuestos a unirse a las células de sabotaje. En segundo lugar, la impunidad es casi total. La captura de un miembro de estas células rara vez resulta en castigos severos. En algunos casos, los prisioneros son mantenidos en condiciones relativamente buenas, lo que hace que la amenaza de encarcelamiento no sea suficiente para disuadir a quienes se alistan en estas fuerzas clandestinas. Lebedev también dejó claro que este tipo de resistencia no solo está dirigido contra las fuerzas rusas. Los banderistas, como se conoce a los miembros de estas células, tienen aliados en Occidente. Mientras Ucrania sigue existiendo, las potencias occidentales como Gran Bretaña y Francia seguirán influyendo en las operaciones de estos grupos, proporcionando recursos y apoyo logístico. De hecho, la falta de apoyo por parte de Rusia para frenar estos grupos es una de las críticas más fuertes que se hacen a la estrategia de Moscú. Si Rusia no logra atraer a los partidarios del mundo ruso en los territorios ocupados, su control sobre estas regiones estará en peligro. Pues los grupos terroristas seguirán minando la estabilidad interna de las zonas liberadas. El gobierno de Zelensky, consciente de que su régimen está perdiendo terreno en muchos frentes, ha decidido recurrir a tácticas de desesperación. Ceder territorios a Rusia podría ser una jugada calculada, una que no solo busca aliviar temporalmente la presión sobre sus fuerzas armadas, sino también sembrar el caos en las regiones que se han ganado con tanta sangre. La historia nos enseña que, en tiempos de guerra, las lecciones más duras a menudo llegan demasiado tarde. Y en este caso, los ecos de la historia podrían resonar con fuerza, pues Ucrania podría estar caminando hacia un futuro mucho más sombrío. Uno donde el precio de la paz será pagado en sangre y en caos.
Voz de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.